Que la paz de Dios repose en cada corazón. Quisiera compartir con ustedes una palabra para que podamos crecer en el Señor. Saben que la palabra de Dios viene para que nosotros podamos crecer. Eh, Vamos a hablar de los aflicciones o padecimientos en la vida del cristiano. Encontramos un versículo que el apóstol Pablo lo dice en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahí él dice, no dice a todos los cristianos evangélicos, hace una diferencia, una distinción, distingue, un distintivo a los que aman a Dios. Hay una diferencia entre ser cristiano evangélico, profesar el evangelio, pero amar es muy diferente. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo reprende a la religión de su tiempo, tomando una palabra por la palabra misma que Isaías reprendió, que Dios reprende diciendo: este pueblo de labios me ama, dicen, amo a Dios, dicen, sirvo a Dios, dicen, soy cristiano, pero dice el Señor, su corazón demuestra lo contrario. Con sus labios profesan, pero su corazón niegan lo que profesan porque no viven. El amor es algo hay que vivir. Eso es una práctica en la familia, en la sociedad y en lo eclesiástico, en el evangelio. Hay que vivir. Pero el apóstol dice a los que aman a Dios. Bueno, ya dejamos la diferencia, la distinción, y eso solamente nosotros podemos conocer. ¿Quién puede conocer lo que está dentro del hombre sino el espíritu del hombre, el espíritu de la persona? Nosotros nos conocemos, tenemos que no dejar engañarnos. No os engañéis, dice la Biblia. No nos engañemos, sino que seamos sabios, con discernimiento, con madurez, con un crecimiento, discernir y ponernos a prueba. Amo de verdad a Dios, amo de verdad su obra, de verdad amo el Evangelio, amo la vida eterna, de verdad. Ponedme a prueba, dice, examinaos a vosotros mismos y probaos si no estáis en la fe. Probad si tenés fe, probad si amás a Dios. Tenemos que probarnos, eso es cosa nuestra, porque Dios nos dio capacidad, nos dio que podamos discernir con esa libertad. Eso es nuestro, no lo puede hacer otro. Otro puede juzgarnos por apariencia, pero nosotros solo podemos. Pero mire, a la luz de la palabra nosotros podemos, pero vamos a ver un poquito de lo que habla la aflicción. Mire, Hebreos 5 dice así: y Cristo, hablando del Señor Jesús, en los días de su carne ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Cristo Jesús, para nosotros los evangélicos, que no habituamos a orar, que no habituamos a rogar, que no habituamos a estar en la presencia de Dios, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, en los días de su carne, ¿qué hizo? Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con lágrimas, quebrantamiento, al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente, temor reverente, adorador, reconocer a Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí el kit de la cuestión, mis señores, lo que yo quisiera llegar con ustedes a reflexionar. La aflicción, ¿por qué? Para aprender el qué. ¿Qué nos quiere enseñar la aflicción? La aflicción para el cristiano, para el que ama a Dios, para el que se prueba, que está en la fe, que vive por fe, que tiene fe, que descansa en la fe, que confía por fe, que desarrolla la fe, que ama a Dios. A ese cristiano dice, aunque hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por Jesús siendo hijo, padeció para aprender. No era para que Jesús, sino que para enseñarnos a nosotros este ejemplo, que nosotros podemos aprender, demos lecciones
en la vida por las aflicciones y las pruebas. Crecemos, maduramos, conocemos, sacamos dentro de nosotros lo que nos sirve y vamos potenciando lo bueno. Es en la prueba. Miren la prueba de un padre que trae al Señor. Él confiaba en Jesús, creyó en Jesús y trajo a su hijo atormentado. Había un demonio que atormentaba a aquel señor, había un demonio que atormentaba su casa, a su hijo lo tomaba y aquello era terrible, perturbaba a la familia, nadie dormía, nadie comía, porque cuando hay esas perturbaciones, quizás algunos de ustedes que me van a escuchar están viviendo eso. En su casa hay perturbación, de repente se manifiesta alguien con odio, con grito, con insulto, con violencia. Y hay perturbación o hay enfermedades que traen sobresalto, que no deja a nadie estar y tienen que gastar dinero y correr de un lado para otro. Así estaba la vida de aquel hombre, pero escucha de Jesús. Y él corre a llevar a su hijo a Jesús. Pero él lo trae y Jesús no está presente físicamente, sino los discípulos. Y los discípulos no pueden hacer nada, quedan impotentes ante aquel cuadro de semejante espíritu inmundo gobernando aquella familia a través de aquel niño. Pero Jesús viene y él se acerca a Jesús. Y Jesús le dice, ¿tú crees? Y él le dice, Señor, creo, pero tengo un problema, yo lucho con la incredulidad. Yo creo en tu poder, yo vine porque creo en ti, yo sé que tú puedes. ¿Y qué aprendió aquel hombre a través de la aflicción? Aprendió a que en Cristo podía ser fortalecida su fe. Él aprendió a través de aquella prueba, de aquella aflicción, de aquel cuadro, venir a Jesús, aún con debilidad, aún con miles de conflictos, pero en eso él fue disciplinado y recibió fortaleza en su fe y recibió la ayuda para el oportuno socorro. Ahí vienen las aflicciones, cuando usted está pasando una prueba que parece que es imposible, cuando se terminan las posibilidades, como a ese padre, se le terminó las posibilidades terrenales, humanas. No había manera de solucionar aquello. Dinero gastó lo que tenía, recursos buscó por todos lados, fue a buscar ayuda, no sé, quizás al brujo más grande de la zona, al curandero más grande, fue a la religión más poderosa, al que ofrecía esto y aquello, milagro y liberación, pero nadie le solucionó. Puso dinero en todos lados, dio dinero de lo que tenía, vendió propiedades, todo lo que podía hacer humanamente hizo. Pero por la aflicción, él vino a Jesús y él aprendió la obediencia, aprendió a creer, aprendió a descansar, aprendió a esperar y aprendió a dejar en el Señor el problema. La aflicción nos lleva a descansar en el Señor. Él nos salió despavorido cuando los discípulos no pudieron solucionar, sino que le siguió esperando. En algún momento Jesús va a aparecer en la escena. Y cuando Jesús aparece en la escena, él le presenta a Jesús su causa, su problema. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Por el padecimiento aprendemos a obedecer. Somos disciplinados, a veces aprendemos a descansar en Dios. Aprendemos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aprendemos a dejar de depender de nosotros para depender de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Ay, qué tremendo, qué bueno! Miren, señores, dice de esta manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, ella es autoridad, ella es poder. Aprenda a leer la Biblia y a someterse a la palabra de Dios. Les voy a pedir a los que me escuchan, no busquen texto al azar, bueno, donde yo voy a abrir, acá voy a leer, no. Por ejemplo, hoy en este día me fui direccionadamente a buscar el libro de Hebreos para leer. Leí varios capítulos de Hebreos para, bueno, tomar una reflexión para compartir. Estoy leyendo Hebreos desde días. No es que vengo a leer acá porque abrí y ya esto no es un juego de azar, de adivinación, donde me toca. No, voy direccionadamente, busco. ¿Usted quiere ser edificado por la palabra de Dios? Bueno, lea los proverbios, lea los salmos, vaya. Depende cómo usted lee. Usted, si está triste, bueno, hay salmos que traen consolación. Está abatido, hay salmos que traen
está ansioso, hay salmos que traen descanso. Hay un salmo tremendo que usted puede leerlo, que es para toda la vida y que enseña a esperar en Dios, que enseña a no codiciar y no tener envidia de los que prosperan en el mundo. Miren, tremendo es lo usted va, si usted está codiciando el Salmo 73, por ejemplo, ahí habla de cuando mira y codicia las cosas del mundo y desvía la mirada de Dios. Se puede deslizar, pero cuando usted entra a la presencia de Dios, usted encuentra afirmación de su alma, de su espíritu, su ser, y se vuelve a Dios. Entonces, busque direccionadamente textos bíblicos y lea. No busque al azar, sino que vaya, lea libros de la Biblia. Lea Mateo, lea Marcos, lea Juan, lea Lucas, lea Romanos, y vaya leyendo, y así usted va a ir creciendo en la Escritura. Pero ahora dice de esta manera que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, y ella penetra y ella discierne la intención del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta o manifestada por la palabra de Dios. Más bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestra aflicción, de nuestra prueba, de nuestra incertidumbre, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estamos afligidos en áreas, si estamos probados en áreas, si estamos ahí con eso, acerquémonos confiadamente, porque tenemos un sumo sacerdote que Él padeció conforme a nuestra semejanza. Él aprendió a través de la prueba el temor reverente y obedeció a Dios, se sometió, dejó su voluntad y sometió a la voluntad de Dios. Él dejó de vivir él y dejó que Dios viva en él. Dejó de manejarse él y dejó que Dios lo maneje. No cuestionó y ni condicionó y ni se quejó de la circunstancia, sino que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puso el gozo delante de él, padeció la vergüenza, el menosprecio, cargó la cruz y murió por todos nosotros. ¿Cómo no vamos a vivir este evangelio? Así que si usted está pasando una prueba, una aflicción, no se enoje, no cuestione, no condicione, sino que acérquese confiadamente al trono de la gracia, presente ruegos, lágrimas y peticiones, y usted va a alcanzar misericordia. Los bendigo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús.